Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Hoy en esta oportunidad con la profe Orne, la profe de primero y de cuarto, tanto de práctica de lenguaje como de literatura. Y hoy vamos a trabajar precisamente al Martín Fierro, Orne, ¿no es así? ¿Sí? Lo Perfecto. vamos a ver un poco, el contexto, el género, qué características tiene. La idea básicamente es poder trabajar juntos una obra que es fundamental de nuestra historia, de la literatura argentina, y bueno, que representa también una época en algún punto, ¿no? Entonces, bueno, poder ir relacionando, poder ir precisamente vinculando esta obra con el contexto. Así que, ¿qué te parece si arrancamos? Dale. Buenísimo, entonces. Bueno, la idea, digamos, en cierta manera, es poder comprender y entender el contexto histórico en el cual eh, nace Martín Fierro, una obra de José Hernández en 1872. Para que nos ubiquemos en el tiempo, estamos hablando precisamente en un periodo de nuestra historia que los chicos bien conocen porque lo estuvimos trabajando, que es el de conformación y consolidación del Estado Nacional, que va entre 1862 y 1880. Desde la presidencia de Mitre, bien, Sarmiento y Avellaneda. Algunas cuestiones, digamos, a tener en cuenta en este contexto es, bueno, estamos hablando de un Estado que en 1862, después de lo que fue la batalla de Pavón, se produce la unión entre Buenos Aires y la Confederación, nace lo que nosotros hoy conocemos como República Argentina, pero no es, si nosotros viéramos un mapa de aquella época y lo comparáramos precisamente con el actual, y vamos a ver que gran parte de ese territorio va a estar ocupado precisamente por los pueblos originarios, ¿no? Que van a ser eh, digamos, los primeros habitantes y originarios precisamente de estos territorios. El Estado Nacional va a ir avanzando sobre ese territorio y ese avance va a ir dándose a través de una modalidad que OSLAC denomina la modalidad precisamente represiva, que es precisamente el Estado, a partir de las Fuerzas Armadas, de la creación de un ejército nacional, va a ir eliminando en lo que también se conoce como la segunda etapa, ¿no es cierto?, del genocidio. La primera fue la conquista de América, la segunda, digamos, la que llevan adelante los estados nacionales, tanto en nuestro país como en el resto de América Latina, con respecto a los pueblos originarios, ¿no? Así que bueno, esto es importante tener en cuenta porque también la figura del gaucho va a ser clave. La figura del gaucho va a estar relacionada con el atraso, ¿no es cierto?, con el no respeto a las normas, ¿sí? El gaucho como una figura indisciplinada, eh, el gaucho y el campo, digamos, según Sarmiento, van a ser símbolo de la barbarie. Entonces, bueno, en este contexto es el que va precisamente a ver la luz esta obra de José Hernández, el Martín Fierro, ¿no? ¿Querés? Podemos empezar a presentar precisamente esta obra como para después ir tirando algunos datos y relacionándolos. Dale. Bien. Les voy a mostrar la presentación que armamos. Ahí está. Ahí estamos. Bien. Entonces, ¿qué pasa con el Martín Fierro, no? Sí. No, ¿quién, o sea, veo ahí la obra, ¿no es cierto?, el gaucho con la guitarra, y bueno, la pregunta es, bueno, ¿quién fue precisamente el autor de esta obra? El Martín Fierro. Bien. El autor es el poeta argentino José Hernández, que nace en 1834 y muere en 1886. Bueno, y el Martín Fierro va a ser considerado una obra muy importante para la literatura argentina, casi fundacional para lo que es la literatura argentina. Hay muchas críticas y todavía bastantes pujas en torno a esto, pero popularmente hace muchos años que es una de las obras más importantes que tenemos en nuestra literatura. Es según Es la tan popular. interpretación, ¿no? ¿Cómo? Según la interpretación que se le da a la obra, el Sí, lugar donde se también. refiere. Sí, algunos lo quieren situar como una obra más épica, ¿no? Retomando a la figura de Martín Fierro como un héroe nacional, bueno, y otros lo discuten. Uno de los que más estuvieron a favor de esta idea de Martín Fierro
como un héroe nacional y como un texto más cercano a la épica fue Lugones, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero también durante todos estos años tuvo unos cuantos detractores en ese sentido. Bueno, el Martín Fierro es, digamos, tan importante en nuestra tradición que de hecho el día del nacimiento de José Hernández es el Día de la Tradición, ¿no? Bien, ¿qué es el Martín Fierro? Es este poema narrativo, ¿no?, que se publica por primera vez en 1872 con el nombre de El Gaucho Martín Fierro, y bueno, fue justamente tan popular y tan conocido que después se publica La Vuelta de Martín Fierro en 1879, sería su segunda parte. Más adelante se lo va a conocer con el título de Martín Fierro a toda la obra unificada, ¿no? Y que se corresponde justamente con esto que estábamos diciendo, con este proceso de creación de un mito de identidad nacional, ¿no? Sí, esto es importante lo que decís, Orne, porque, bueno, nuevamente insisto en esto, tenemos que relacionar esta obra con el contexto, ¿no? Y hacer esa vinculación. Estamos hablando de 1872, estamos hablando precisamente de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. En ese contexto de esa presidencia tenemos, por un lado, la guerra de la Triple Alianza, después tenemos el avance del Estado Nacional sobre el interior, particularmente sobre la figura de los caudillos, sobre la figura también del indio, y también sobre el gaucho, quienes, como decíamos hace un ratito, precisamente Sarmiento, citándolo, en algún momento va a decir, bueno, no ahorrar sangre de gaucho, dice, ¿no? Entonces, bueno, quiere decir, bueno, el gaucho como símbolo de atraso y de barbarie, precisamente, de nuestra cultura, tiene que ser eliminado. Claro. Sí, totalmente. Y esto, bueno, también un poco va a aparecer desde la crítica de José Hernández, ¿no? Bueno, un poco sobre quién es. Como ya dijimos, nació en 1834, vivió en San Martín, en Barracas, al sur de la provincia de Buenos Aires, y por lo menos sus primeros años tuvo una vida en campaña, ¿no? Para poner un poco en contexto, en 1852 fue la batalla de Caseros, en la que Rosas pierde y se termina exiliando en Inglaterra. De acuerdo a sus... Dato importante. Sí. De acuerdo a sus posiciones políticas, ¿no? Hernández se consideraba federal, se une al Partido Federal, pero no se consideraba rosista. Tiene una intensa actividad periodística por muchos años y también entra en la milicia entre 1852 y 1872. De hecho, participó en una rebelión federal en 1870 en contra de Sarmiento, la que perdió, y se tuvo que exiliar a Brasil, y luego pudo regresar con una amnistía, ¿no? Y en este regreso se dice que ya volvió con el Martín Fierro. No sé si completamente terminado, pero ya lo tenía, ¿no? Y finalmente, claro, lo va a publicar en 1872. Que cuando él vuelve ya se instala en la ciudad y se dedica a su labor literaria y política. Se dedica solo a eso. Bien, y el Gaucho Martín Fierro, como dijimos antes, tiene una gran aceptación del público y la primera edición se agota en 2 meses. Que eso para un escritor en esta época y también en el 2020 es una novedad. Claro, es importantísimo. Y 7 años más tarde, por eso se publica la segunda parte, que tiene que ver con el regreso de Martín Fierro. Había leído por ahí que en sí originariamente José Hernández piensa en Martín Fierro como una obra, con una sola parte, digamos, no había una segunda. La segunda surge tiempo después al ver las repercusiones precisamente de lo que había generado la obra en el ambiente, ¿no es cierto? Sí, totalmente. De hecho, no estaba pensado para que tuviera un regreso el Martín Fierro, pero como fue tan popular, finalmente lo hizo y la verdad es que no se nota que no estaba pensado, ¿no? Muchos años después el texto se publica todo junto y sigue una unidad.
Y bien, y después se va a dedicar a ser senador de la provincia de Buenos Aires hasta su muerte en 1886. Y como algo muy común en aquella época, eh, era escritor, político, pensador, eh, ¿no? Sí, Periodista. en ese momento Muchos, ser letrado era hacer muchas cosas, ser político, poeta, escritor, periodista, los ámbitos eran amplios. bueno, seguimos. Bien, dale. ¿Querés decir algo sobre la No, política de Sarmiento? a ver, reforzar esto que veníamos diciendo con respecto al contexto, ¿bien? Ujú. De las presidencias fundacionales, eh, cómo se va a dar el avance del Estado Nacional sobre el territorio, un territorio que, digamos, debemos recordar que no es el territorio actual de nuestro país, ¿sí? Sino que, bueno, se fue, digamos, llevando adelante una ocupación y una conquista de ese territorio por parte del Estado Nacional, a partir de la conformación de un ejército, ¿no? Hubo, digamos, un papel muy importante, y esto, de hecho, con los chicos lo estuvimos trabajando y lo estuvimos viendo, del general Roca, ¿cierto?, bajo la presidencia de Avellaneda, cuando lleva adelante la conquista del desierto, la denominada conquista del desierto, entre comillas. Volviendo, digamos, al Martín Fierro y a la figura del gaucho, digamos, José Hernández lo que intenta hacer es reivindicar la figura precisamente del gaucho, Sí. y es un texto, digamos, en cierta manera, que busca denunciar la situación en la que se encontraba el gaucho. ¿Es así? Sí, 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 se lo considera como un texto de denuncia también, ¿no? Que forma parte de la literatura de denuncia. ¿Por qué? Porque justamente José Hernández lo que quiere hacer es reivindicar, como dijiste, la figura del gaucho. Él estaba en contra de esta política del presidente Sarmiento de reclutar forzosamente a los gauchos para ir a defender las fronteras internas contra los indígenas, contra los pueblos originarios, ¿no? Y bueno, justamente lo que va a hacer Martín Fierro en este poema narrativo es contar las desgracias, las penurias que tuvo que vivir en los fortines, ¿no? La forma en las que los trataban, las formas en las que debían defender estas fronteras, eh, y bueno, y después todos los abusos que tuvo de parte de la autoridad, ¿no? Cómo le cuesta volver, eh, todo lo que implica para él tratar de recuperar su vida, digamos. Es interesante Eh, esto que vos decís, Orne, porque, digamos, o sea, el gaucho, la figura del gaucho, va a ser trasladada, digamos, al fortín, donde Ujú. debía precisamente proteger frente al avance de los malones, digamos, indígenas, ¿no es cierto? Entonces, Sí. eh, digamos, el gaucho Martín Fierro tiene que dejar su familia, deja, digamos, su lugar, deja su casa, ¿no es cierto?, sus animales, y se ve forzado, digamos, a defender las fronteras frente al indio, entre comillas. Ujú. Entonces, bueno, eh, cuando se produce la vuelta, se va a encontrar con que ya ni la familia le quedaba, o sea, él habla de tapera, cuando ya Sí. el monte avanza sobre la casa y no hay nada. Sí, sí, lo dice casi en la presentación, ¿no? Le dijeron que se iba por 6 meses y vuelve casi 2 años después, ¿no? Y su familia ya no estaba, sus hijos ya no estaban, porque pensemos también en lo importante en este momento de la figura del hombre eh, Sí, para lo que es la familia, ¿no? en ese contexto particular, nosotros estamos hablando. Claro. Entonces, al desaparecer Fierro, toda su familia se, se desarma, digamos. Es volver a empezar. Eh, claro. Bueno, y esto también es importante porque se relaciona con lo que ustedes estuvieron viendo, ¿no? En lo que es con la conformación del territorio nacional. Que Fierro no lo va a nombrar explícitamente, ¿no? Pero en su descripción se puede ver esto que ustedes estuvieron viendo.
digamos. Se puede ver representado esta cuestión de fronteras flexibles, ¿no? De estar constantemente pujando de un lado y del otro. Sí, digamos, en palabras de Sarmiento sería la civilización, ¿no es cierto?, frente a la barbarie. Claro. Bueno, y Bien, esto sí. no, te quería hacer una pregunta con respecto a Ujú. la diferencia que hay entre lo que sería la poesía gaucha y gauchesca, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia? Bien, porque nosotros estuvimos hablando un poco del género, ¿no? Y muchas veces se confunde la poesía gaucha y la poesía gauchesca, que tiene algunas diferencias esenciales, ¿no? En nuestro caso tenemos el Martín Fierro, que es una poesía gauchesca, ¿no? Porque eh, la poesía gaucha es una poesía tradicional, es una poesía esencialmente oral, ¿no? Cantada y anónima. Está bien, estamos hablando de un estilo que de alguna manera se apropió de ciertas formas europeas, más que nada españolas, ¿no? De lo que es la música, digamos, y se le imprimen situaciones, personajes y paisajes de América, generando un tipo peculiar de relato, ¿no? Y generalmente que está en verso. Estamos hablando como de una suerte de apropiación de ciertas cuestiones y una resignificación desde lo que es Sudamérica, ¿no? En este caso, en nuestro país. Tenemos que en la primera parte del siglo XIX los payadores, los copeleros, los memorizadores, ¿no? O los improvisadores exponían estas composiciones acompañándose generalmente con una guitarra, ¿no? Lo que conocemos como las payadas. Sí, sí, sí. Sí, se me viene a la cabeza Jesús María, ¿no es cierto? Con Ujú. este Festival de Doma y precisamente improvisando con la guitarra, ¿no? Los payadores. Claro. Sí, es más que nada sacando algunas, ¿no? que quedan en el imaginario popular y que se memorizan y que se vuelven a cantar. La mayoría estamos hablando de composiciones improvisadas. Ujú. Eh, Bien. Y nosotros dijimos que tenemos una poesía gauchesca en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque esta nace como un artificio artístico, digamos, porque la poesía gauchesca tiene un autor identificable, ¿no? Que nosotros lo acabamos de hacer, es José Hernández, no es un autor anónimo, y es una literatura producida en ciudad, ¿no? Y utilizada por autores cultos, digamos, por autores letrados, para expresar ideas políticas, críticas sociales o como forma de protesta, como sería en nuestro caso. Y también, a diferencia de la poesía gaucha, es esencialmente escrita, ¿no? Si bien también se puede cantar y se puede recitar y tiene su ritmo, generalmente está escrita, como sería este caso. Y tiene estos temas comprometidos, ¿no? Con el momento, digamos, aunque también toca otros temas, como dice acá, como el amor, la soledad, la muerte, la naturaleza. En la segunda parte, ya en la vuelta, se los voy a spoilear un poco, Tengo que poner ahí el Martín spoiler. Fierro, ponemos un cartel, este, ¿cómo es? Cuando ya estamos en la vuelta de Martín Fierro, tiene como un duelo de contrapunto, ¿no? Con otra persona y reflexionan sobre ciertos temas, ¿no? Y lo hacen desde este punto, ¿no? Desde reflexionar sobre la naturaleza, sobre el tiempo, sobre la muerte y demás. Bien, lo que toma esencialmente el poeta gauchesco es el lenguaje, ¿no? Lo que hace, en este caso, José Hernández es tratar de retomar, de imitar ciertos aspectos de, digamos, la variedad dialectal del gaucho, ¿no? Sí. Por ejemplo, usa palabras como sosegado en vez de sosegado, o naides en vez de nadie, Sí, sí. Que y es muy ciertas común también escucharlo en el interior, inclusive hoy, ese lenguaje. Pues, claro.
Y lo que hace José Hernández es retomar esta forma de hablar para ponerlo en contexto, ¿no? Para retomar también el personaje. Bien, y después tenemos determinadas fórmulas métricas, ¿no? O sea, tenemos versos octosílabos, y rimas consonantes, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Las rimas que se dan... ¿Cómo? Pongamos un ejemplo para los chicos del Martín. ¿Tenés ahí? Bueno, la primera estrofa, ¿no? Dice, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria, con el cantar se consuela. ¿No? Tiene ese ritmo que está escrito, ¿no? Pero como dijimos antes, se puede recitar y se puede cantar. Y ven que al final de los versos tenemos rimas, ¿no? Tenemos vihuela y tenemos desvela, Sí. consuela. Extraordinaria. Claro. Bien, y eso es lo que tenemos por ahora sobre el género. Yo creo que quedó más que claro entonces la diferencia entre poesía gaucha y gauchescas. Ya sabemos dónde, digamos, encasillar a esta obra de José Hernández, el Martín Fierro. Y bueno, pudimos, me parece, ubicarla en el contexto, pudimos indagar un poquito sobre esta obra en sí, sobre esta historia. Hasta inclusive pudimos ver las interpretaciones, así muy, muy por arriba, pero bueno, que se le pueden hacer al Martín Fierro. Yo me quedo con algo en particular que digo, bueno, por ahí el Martín Fierro termina siendo una obra, digamos, que representa la argentinidad también en aquella época, ¿no? Porque, bueno, es el gaucho rebelde que en cierta manera, digamos, puede lograr después vivir en sociedad, ¿no es cierto? Que se disciplina, ¿no? Que obedece las normas, que es lo que se ve precisamente en La Vuelta. Sí. Algo que por ahí, en Moreira, otro gaucho, que tampoco vamos a spoilear acá, Juan Moreira, muere, digamos, en esa rebeldía, ¿cierto? Bueno, sí, porque Fierro tiene todo un proceso de reivindicación, digamos, ¿no? Él explica desde el primer momento que él tenía una vida tranquila, que no tenía problemas con nadie, pero que determinadas circunstancias lo llevaron a salirse de la ley, digamos, ¿no? Esas circunstancias especiales fueron precisamente que fue trasladado a la frontera de manera obligatoria, ¿no? Por el Estado, el servicio militar. Sí, claro, sí, eso, y que además después, o sea, también lo engañan, ¿no? Porque le dicen que va por 6 meses y después al final no, y no le pagan o no les dan armas o... Terminan trabajando para un general que tenía tierras, ¿no es cierto? En definitiva, no era el cometido por el cual se lo había convocado. Sí, entonces por eso se siente, ¿no? Como estafado en cierto sentido, y bueno, al volver, ¿no? Y encontrarse con que había perdido todo, eso lo hace salirse de la ley, digamos, ¿no? Y bueno, y después en la segunda parte tiene todo en su vuelta, bueno, tiene como una reivindicación también, ¿no? Con los consejos y demás. Sí, sí. Que es ya el gaucho inserto, digamos, en la sociedad, disciplinado, obediente, ¿cierto? Del respeto a las mujeres, ¿no? Al trabajo. Bueno, Orne, me parece que ya estamos, ¿no? ¿Qué decís vos? Estamos. Cualquier cosa, después hacemos una segunda parte. Dale, hacemos una vuelta. Una vuelta, es muy buena. Buen cierre. Bueno, gracias, Orne, y nos estamos viendo después. Espero que les guste, chicos. Esperamos que les guste, nos vemos.